importante y extraordinariamente valiosa la personalidad de Carlos Barral como poeta y como escritor. Sin embargo, lo cierto es que otra de las actividades más importantes de su vida han dejado un poco, quizá incluso contra su voluntad, en segundo plano, esa vocación de escritor. Y hablamos de su trabajo como capitán de empresas editoriales. En realidad, Carlos Barral es más escritor que editor. Pues sí, claro, yo soy escritor por vocación y editor un poco a la fuerza. No tanto como a la fuerza, porque si eso no te hubiese gustado, probablemente lo habrías dejado tiempo. Bueno, en realidad lo que ocurre es que yo heredé una industria editorial, aunque no era una industria editorial dedicada a la literatura ni a la humanística, sino más bien escolar, de los años 30, y era mi destino natural desde el punto de vista, digamos, de tradición industrial, ¿no? De cualquier manera, será mejor entonces, en vista de esas dos personalidades que se funden, se entrelazan y se confunden y en cierto modo participan mucho la una de la otra, será mejor quizás desglosar. Vamos a hablar un poco del escritor, pero antes conozcamos sus antecedentes. Tú eres barcelonés, nacido en 1928, que fue un año de gran cosecha de Borgoña. En ese año, entre otras cosas, hubo una cosecha estupenda de Borgoña. ¿Y qué más cosas pasaron que tú sepas? No fue un año de acontecimientos políticos ni históricos. Es un año en que nació un numeroso grupo de escritores de mi generación, por ejemplo, poetas como Gil de Viedma o novelistas como Hortelano. Fue un año próspero para la literatura. Con los cuales habrías de encontrarte más tarde. Cierto. Vamos a ver cómo fueron tus primeros años, las primeras andanzas de que tienes recuerdo. Bueno, yo nací en una familia muy burguesa, de una burguesía de tradición intelectual. Mi padre tenía una poderosa afición al mar y a coleccionar armas. Son dos datos que han contado mucho en mi infancia. Coleccionista de armas todavía soy, y el mar es para mí, pues, mi paisaje natural. Más o menos cuando yo nací, mi familia se estableció como lugar de veraneo en un lugar de la costa, Calafell, que ha sido determinante en mi vida, que es mi paisaje uterino, por decirlo de algún modo, mi paisaje exterior e interior, y que es también el paisaje de mi poesía generalmente. Y me parece que esa, digamos, descripción geográfica determinó mucho mi vida. La afición a un cierto tipo de velas, las velas antiguas, las velas latinas, a un cierto tipo de navegación, durante algunos años a la pesca, que ha influido en mí de un modo incluso negativo, porque me ha excluido de otro tipo de aventuras paisajísticas y deportivas y de otro tipo de aficiones. Es decir, la mar se ha convertido en una especie de matrimonio o en una especie de vocación casi religiosa en mi vida. Bueno, rápidamente mis recuerdos se remontan a la guerra civil, que vivía en Barcelona. Mi padre había muerto, aunque de muerte natural al principio de la guerra, y los años de guerra es una mezcla de recuerdos muy raros, en que la violencia, el hambre, la angustia se mezclan a un sentimiento de libertad que los niños no suelen tener, porque los mayores habían perdido también la autoridad, supongo que por las mismas razones, el terror, la angustia.